Bienvenidos a un nuevo episodio de El mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Y hoy no es un episodio cualquiera. Hoy arrancamos la tercera temporada. Nuevas historias, nuevas ideas y el mismo espíritu scout de siempre. Gracias por seguir aquí. ¡Comenzamos! Ven, siéntate cerca del fogón, porque quiero contarte la historia de cuando escuchamos llorar a un bebé y algo nos esperaba. Había un calor insoportable. El sol de las 2 de la tarde pegaba directo desde un punto cercano al cenit. El cielo completamente azul, sin una sola nube blanca. Solo, a lo lejos, un humo negro que desprendía un ingenio de caña de azúcar que estaba en zafra. Los 9 rovers estaban agotados y al punto del desmayo por un golpe de calor. Juan Carlos, el más grande del clan, había olvidado llevar sombrero, una gorra o la clásica boina roja del clan. Era el más alto, más corpulento y el rubio del grupo. También era quien más estaba sufriendo por el sol. Su cara estaba llegando ya al color del tomate. Como dicen en mi pueblo, estaba bien chapudo el patojo. Solo mojaba el pañuelo con un poco de agua y lo ponía sobre su cabeza. Lo sacudía en el aire esperando que se enfriara. Lo pasaba por su cara, lo volvía a sacudir y lo ponía otra vez sobre su cabeza. Era una caminata interminable, porque por kilómetros no había una sola sombra. Todo era sembradíos de caña, un sendero polvoriento tan seco que, con un poco de viento, se levantaban enormes polvaredas que empeoraban la sensación de calor, porque en la cara, los brazos y las piernas el polvo se pegaba a la piel con el sudor, empeorando la sensación infernal. Después de caminar, encontraron una enorme ceiba en medio de aquella antesala del purgatorio. Llegaron y se dejaron caer bajo la sombra. Ahí pasaron tirados por un buen rato, hasta que el jefe les pidió un poco de agua. Todos se habían acabado las raciones de agua que habían llevado. Eso era terrible. No sabían cuánto faltaba para encontrar una tienda o una casa donde pudieran regalarles un poco de agua. Decidieron cortar unos tallos de caña de azúcar. Empezaron a morderla y el dulce jugo les refrescó la boca, que estaba completamente seca, con la lengua pegada al paladar. Cuando bajó un poco el sol y el calor ya no era tan agobiante, unos muchachos fueron a caminar por el lugar, a ver si encontraban a alguien o algo que hacer. Juan Carlos y los otros, que estaban más cansados, se quedaron debajo de las frondosas ramas de la ceiba. Al rato regresaron corriendo. Habían encontrado un pequeño chorro donde salía agua fresca. Unos habían aprovechado para lavarse. Solo quitarse la tierra de la cara ya era un alivio. Eso fue lo único que hizo que se levantaran. Al llegar a la fuente, metieron la cabeza y la dejaron ahí adentro los segundos que pudieron aguantar la respiración. Se quitaron las camisas, las botas y los calcetines. Había que revivir aquellos pies horneados dentro de aquella estufa de cuero. Después de aquel refrescante baño de pollo, solo las alitas, la cabeza y las patitas regresaron debajo de la ceiba.
Aunque nadie tenía hambre, decidieron encender un fuego. Como iban de asalto al lugar, nadie llevó más que una capa para la lluvia, el equipo personal y algo para comer, y alguna chaqueta, chamarra, campera o cazadora por si hacía frío en la madrugada. Aquella noche se les hizo corta, porque era el último fogón que pasarían con Juan Carlos, quien, por la edad, dejaría el clan y se convertiría en el Balú de la manada. Algunos llevaban panes con jamón o frijoles para la cena. Ahora que tenían la pileta cerca, tenían toda el agua que quisieran. Tenían hirviendo el agua para hacer café. Empezaron a beberlo y terminaron con una infusión de hojitas que encontraron en el camino. Recordaron los viejos tiempos, las aventuras, las risas, las penas que pasaron juntos y todo el tiempo que llevaban siendo hermanos scouts. Poco a poco el sueño y el frío fueron venciendo a uno por uno. Todos se quedaron dormidos, abrazando su mochila, cerca de los leños moribundos del fuego, arrullados por 1000 sonidos del campo. Grillos, pájaros nocturnos, a lo lejos el sonido de algún camión que pasaba por ahí, el viento y los ronquidos del jefe. Serían las 3:30 de la madrugada cuando Juan Carlos abrió los ojos. El café y el té, unidos al frío, hicieron que la vejiga de Juan Carlos trabajara. Se puso de pie, caminó unos cuantos metros y a la par de un poste de luz empezó a orinar. Disfrutando del bullicioso silencio del campo, cuando, a lo lejos, escuchó como el llanto de un bebé. Tanto le extrañó que se detuvo e inclinó la cabeza para escuchar mejor. Efectivamente, parecía un bebé muy pequeño llorando. Regresó a su lugar y el sonido del bebé llorando no cesaba. Parecía que no estaba muy lejos, seguramente a no más de 50 metros. Después de 5 minutos de llanto incesable del bebé, Juan Carlos decidió despertar al jefe. «Jefe, jefe, oiga, es un niño». El jefe tosió y estirándose se acomodó mejor y también lo escuchó. Uno a uno los rovers empezaron a despertar en medio de aquella profunda oscuridad. Todos hablaban susurrando. Decían que era un gato, que siguieran durmiendo. Otros decían que podía ser un bebé abandonado, que había que ir a buscarlo, que seguramente estaba en peligro. Empezaron a caminar hacia donde parecía venir el llanto, pero entre más se acercaban al lugar, más pesados se sentían los pies. La piel se enchinaba y sentían como si una gota de sudor frío les recorría la espalda. Esa sensación rara se convertía en miedo, y el miedo en pánico conforme se acercaban al lugar. Estos muchachos no eran miedosos, estaban acostumbrados a pernoctar en el campo sin equipo y nunca habían vivido una situación así. Caminaban sin linterna, solo alumbrados por la luna llena. Les harían falta unos 10 metros cuando el llanto se detuvo. Ellos también permanecieron congelados. De pronto, un fogonazo, como una enorme chispa, los iluminó por milésimas de segundo. Y luego un ruido. No supieron si fue una risa macabra o el canto aterrador de un ave que salió volando sobre las cañas, haciendo que éstas se movieran de repente. Nadie hizo nada, ni siquiera respiraron.
Caminaron hacia atrás. Nadie quiso darle la espalda a ese lugar. Regresaron a la ceiba en completo silencio. Avivaron un poco el moribundo fuego que aún dejaba ver algunos leños encendidos. Se sentaron, espalda con espalda, abriendo los ojos todo lo que podían. No querían perderse ningún movimiento extraño que pudiera ponerlos en riesgo. Así hasta que amaneció. Bajo la luz del alba, todos permanecieron en silencio. ¿Qué se puede decir después de vivir algo tan extraño como lo que habían vivido aquella madrugada? Al rato, para vencer el miedo y parecer valientes, empezaron con las bromas. Se rieron de las caras que pusieron en el momento del grito, de cómo regresaron caminando de espaldas. Se reían para no demostrar que aún tenían miedo y que aquella madrugada no podrían olvidarla. Pero que no contarían esa experiencia, porque les dirían que seguro no era nada, que fue su imaginación, cuando ellos sabían perfectamente lo que habían visto y oído. Vaya forma de dejar el clan, con el susto de su vida. Y así termina esta historia, aunque ciertas historias nunca terminan, porque mientras el fogón siga encendido, seguirán vivas. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a sabioscomobalú@gmail.com. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte abrazo de oso Balú. Chao. Esta es una producción de Guillermo Santis para Sabios como Balú, 2026.